memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. José Saramago. Buenas tardes, elementos del jurado y compañeros amantes de la palabra. Mi nombre es Carlos Ulises Pérez Lázaro y soy estudiante de la licenciatura en Historia en esta máxima casa de estudios. Hoy voy a discernir el tema del problema de la transparencia y la rendición de cuentas al servidor público. En este punto llegamos a expresar y a recordar premisas implícitas que hemos escuchado antes, como la información es poder o la verdad gozará libres. Pero uno descubre que existen obstáculos que difícilmente se pueden remediar, como el control de calidad de la información oficial, que es uno de los resultados de uno de los males que azotan a los países, como lo es la corrupción. Sumándole a esto, que la transparencia carece de respaldo institucional, por lo que depende en la práctica de sociedad civil, actores sociales, medios de comunicación y por supuesto de la capacidad y autonomía del Poder Judicial. En un intento de combatir la corrupción, hoy en día la transparencia se ha vuelto vital en todo proceso legal o de interés público. El interés público que maneja a esta sociedad por su transparencia se ha ido deteriorando desde principios de la década de los 2000. Conforme a la política mexicana se ha ido perdiendo. De hecho, la transparencia hoy en día acaba de manejar una gran una estructura muy grande, debido a que las instituciones que fomentan la transparencia se han hecho valer, como es el Instituto Federal del Acceso a la Información. Todo esto debido a que está ligado con la búsqueda de la rendición de cuentas, como el autor Andreas Scheller lo definió, como el derecho a exigir resultados. Pero después de analizar esta situación, me gustaría enfatizar que se va perdiendo el noble objetivo de este acto, el cual es mejorar el desempeño del servidor público. Si más mexicanos ejerciéramos nuestro derecho a la información del artículo 6 de la Ley de Transparencia y el artículo 8 en el cual nos da derecho de exigirle al servidor público la información que necesitamos, los administradores estatales como municipales tendrían el deber de proporcionarnos información oportuna y veraz sobre cómo se invierten los recursos. En perspectiva, la transparencia y el acceso público a la información se ha vuelto vital para reforzar los mecanismos de rendición de cuentas e incide directamente en una mayor calidad de la democracia. La obligación de transparentar y otorgar acceso público a la información abre nuevos canales de comunicación entre la sociedad civil y las instituciones del Estado. Los mexicanos y mexicanas debemos ejercer nuestro derecho. Si no nos establecemos y no nos adaptamos, estaremos perdiendo una lucha contra nosotros mismos. Y como diría Fernando de la Rúa, presidente de la República de Argentina, un ámbito inviolable de la honestidad en la gestión pública se llama democracia, transparencia y rigor en la austeridad y la conducta. En el tema del honor no cabe la duda y no hay sitio para ambigüedades. Muchas gracias. En el alfabeto de la patria, la primera letra es Juárez. Antes de él, la independencia era un reloj cronológico. La república, un vago sueño. No podía llamarse independiente un país sin instituciones, cuyo único régimen era la anarquía. Distinguidos miembros del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, compañeros cuchimanes exponentes de la palabra hablada, respetable público que siguen este certamen digital de oratoria, muy buenas tardes. El tema que pongo a su consideración es el pensamiento juarista en el siglo XXI. Los árboles de la Sierra de Ixtlán anunciaron la llegada de la primavera y en el pueblo Atao
se hicieron presentes los dioses zapotecas para atestiguar el nacimiento del heredero de su estirpe, que recibió las aguas bautismales bajo el nombre de Benito Pablo Juárez García, quien años más tarde sería el estadista que logró reunir a los gigantes de la Reforma que lograron la República democrática, representativa y federal. El pensamiento juarista se nutre de las aportaciones de los grandes liberales de la segunda mitad del siglo XIX. Entre los más destacados, el general Juan Álvarez, el historiador José María Iglesias, el orador Guillermo Prieto, el caballero de la política Sebastián Lerdo de Tejada, el apóstol del periodismo Francisco Zarco, el gigante de Tixla Ignacio Manuel Altamirano. El pensamiento juarista se transformó en acciones, fortalecieron el Estado de Derecho, garantizando el derecho al pensamiento, a la expresión, al credo, luchando por consolidar una democracia representativa, señalando que la educación es el camino para el progreso de los pueblos y estableciendo el carácter laico de las instituciones públicas. El pensamiento de Juárez se materializó con las lecciones de honradez, honorabilidad y el uso responsable de la hacienda pública. En la batalla de Puebla y en el Cerro de las Campanas demostró al mundo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Hoy el pueblo mexicano garantiza en sus derechos de la transparencia y la rendición de cuentas. Es imperante que se garanticen todas las libertades, que se tenga acceso a la justicia y al pleno uso de sus derechos humanos. Hoy no basta con la austeridad republicana y con el combate a la corrupción. Se requiere garantizar la seguridad pública. No queremos más periodistas asesinados. Queremos que la violencia y los feminicidios se acaben. Se requiere garantizar el derecho a la salud y al trabajo para una vida digna. Se requiere de un sistema democrático con verdaderos sistemas de pesos y contrapesos reales. Se requiere una democracia representativa. Amigas y amigos, hay que cincelar en el espíritu de las nuevas generaciones el ideal juarista, para que hombres y mujeres lleven como estandarte de sus acciones el pensamiento de Juárez. Solo así lograremos engrandecer a este mosaico de naciones, cuna y abolengo de nuestra raza de bronce. He dicho. Veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De hombres y mujeres afligidos por el abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Palabras sagradas de Luis Donaldo Colosio. Con la venia del jurado calificador, compañeros oradores, público que me escucha desde los distintos medios de comunicación, el día de hoy nos encontramos en este recinto del saber para expresar a través de las palabras nuestras ideas que habrán de retumbar en la conciencia de todos los que nos escuchan. Pareciera que fuese ayer, cuando todos los medios de comunicación pregonaban a una sola voz que en múltiples estados de nuestra nación los máximos representantes del poder político fueran acusados por desvío de recursos, lavado de dinero y corrupción, dañando así los muros de un mejor mañana, porque no solamente se perdieron miles de millones de pesos, se perdieron
oportunidades para la educación, oportunidades para la salud y sobre todo, señoras y señores, se perdió la confianza del pueblo mexicano. Es justamente aquí donde inicia la tesis de mi disertación. El problema de la transparencia social y rendición de cuentas por un servidor público. Un servidor público debe de ser un ciudadano preparado, íntegro, responsable y sobre todo comprometido en encaminar los pasos de sus seguidores en búsqueda de un bien común. Sin embargo, hoy en día nuestra política se ha visto lacerada, convirtiéndose en un circo social, donde nuestros candidatos son artistas, cantantes, futbolistas, que no conocen las necesidades de un pueblo dañado por la corrupción y la demagogia, que con sus hechos y acciones han perdido en el abismo de la perdición a nuestra patria. El problema de la transparencia social recae al colocar a estos pseudopolíticos en el poder que hacen el pan de cada día, la corrupción y la falta de transparencia. La corrupción y la falta de transparencia, ya que nuestro Estado hace oídos sordos ante estos casos y en lugar de ser juzgados, son colocados en puestos más altos del poder. La impunidad no terminará hasta que expulsemos a estos mercenarios de la palabra, del poder que el pueblo les ha dado. Terminará cuando la democracia sea escuchada y no esté vestida de una monarquía absoluta. Es por ello que hoy invito a todos los que me escuchan a rescatar del fango de la perdición a nuestra tierra, y solamente lo lograremos exigiendo a nuestros gobernantes cumplir con sus promesas, porque nuestra responsabilidad no termina en las urnas. Analicemos nuestro voto y a nuestros candidatos. No nos dejemos guiar por movimientos simpatizantes que prometan el cielo y solo sean dueños del infierno. Incentivemos una cultura de participación ciudadana desde nuestras casas, desde nuestras aulas, para así construir una mentalidad crítica, constructiva y propositiva en las mentes que habrán de dirigir el futuro de nuestra nación. Levantémonos desde nuestras trincheras y que nuestra voz haga eco en las paredes de la historia. Luchemos juntos por un México transparente y sin corrupción, por nuestras niñas, por nuestros niños, por nuestros jóvenes y sobre todo, señoras y señores, por nuestro pueblo mexicano. Y he de terminar mi disertación y abandono esta tribuna, no sin antes mencionar las palabras del benemérito de las Américas, Benito Juárez. Malditos, 1000 veces malditos, aquellos con que en sus palabras defienden al pueblo, pero con sus hechos, sí, con sus hechos lo traicionan.